Vamos a empezar como cada una de nuestras lecciones, dándole gracias al Señor por la bendición de estar aquí, porque para nosotros es una bendición estar con ustedes y es una bendición poder impartir cada una de estas lecciones. Así que les invito a que podamos orar un momento para luego ya entrar de lleno a nuestra lección de hoy. Señor, Dios soberano, damos gracias, Así es. porque en todas las cosas, Señor, tú te muestras fiel con nosotros. Y justamente por esa fidelidad tuya, por tu soberanía, estamos, Señor, hoy aquí para Así es. escuchar cada una de estas lecciones. Y damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y por lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, ponemos esta lección en tus manos, tú glorifícate, tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude en el entendimiento de tu palabra y que podamos seguir profundizando en ella, porque esa es la única forma en la cual podemos conocerte mucho más profundo a ti también. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que vamos a escuchar en este día, y todo lo que vamos a hablar es para llevarle gloria a tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus Así. manos y lo hacemos a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí, les cerré el micrófono a todos. Hemos estado hablando nosotros la clase pasada acerca de la diferencia que hay, lo que piensa la psicología, lo que enseña la psicología y lo que la Biblia, la Escritura nos enseña. Y cómo es que nosotros debemos centrar nuestra atención sobre lo que dice la Escritura. Así que la lección de hoy vamos a ver un poco más acerca de esto y seguramente la siguiente lección también, porque vamos a profundizar, si se quiere decir así, el hecho de ver lo que la Biblia enseña en cuanto a la consejería bíblica. Es importante que cuando empezamos cualquier curso sentemos las bases sólidas, para partir de allí nosotros poder diferenciar sobre todo el tema de la psicología, el tema de la consejería bíblica. ¿Por qué es importante para mí esto? Porque muchas veces la psicología entra como con zapato de algodón y no se puede, muchas veces la forma en la que entra es tan sutil que miembros de la iglesia no pueden discernir con mucha facilidad. Incluso me atrevo a decir pastores en la iglesia no se atreven a discernir, no disciernen con mucha facilidad. Entonces, el día de hoy, nuestra lección de hoy es la palabra de Dios y la consejería bíblica. Esa es la lección del día de hoy. Así que cuando pensamos nosotros en la consejería bíblica, tenemos que de lleno pensar en la palabra de Dios. Nuestro consejo, yo siempre les digo, es bueno que nosotros tengamos intenciones, buenas intenciones, pero cuando hablamos de la consejería bíblica, nuestras buenas intenciones deben quedar un poquito al lado para darle paso a lo que la Biblia dice. Porque a veces nosotros solemos decir, yo pienso esto, me parece, yo creo, me dijeron, escuché, pero nosotros como creyentes lo que tenemos que decir es, así dice la palabra del Señor. Esto dice la Escritura respecto a este tema. De esto habla la palabra de Dios respecto a tu problema. Esto dice la Escritura respecto a eso. Eso es lo que vamos a tratar que al terminar el curso nosotros seamos capaces de eso, de tener las herramientas necesarias, no solamente para entender al aconsejado, sino también para nosotros decir con propiedad qué es lo que dice la Escritura respecto a un determinado tema. Entonces, estamos en nuestra tercera lección recién, nos falta todavía un recorrido bastante amplio, pero es importante que cada lección quede bastante sólida en lo que se refiere a cada uno de los temas que vamos viendo. Así que cuando pensamos en eso, siempre pensamos obviamente en lo que la Biblia dice. Así que nuestro análisis y nuestro consejo debe venir de la verdad. No debe venir de lo que a mí me parece o mi experiencia o lo que me contaron, sino con propiedad, con argumento, con sustento, lo que la Escritura dice respecto a eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sabemos nosotros, de manera de pronto teórica, que la Biblia
es suficiente para todo. Entonces, apliquemos que la Biblia es suficiente para todo. No solamente lo tengamos como un concepto de la suficiencia de las Escrituras, o no solamente lo tengamos como algo que lo sabemos, sino que lo que buscamos es que eso sea vivido, sea práctico, que la Biblia es suficiente para todo. Eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros. Así que nuestro análisis debe venir de la verdad, y cuando nosotros nos preguntamos qué es la verdad, obviamente todos decimos, la Escritura es la verdad, Cristo es la verdad. Cristo es la verdad porque Cristo es la palabra encarnada. Así que su palabra por eso es verdad. Así que nuestro análisis debe venir desde el centro de las Escrituras, desde el corazón mismo de las Escrituras. Y Jesús dijo algo maravilloso en Juan 17:17, santifícalos, ¿verdad? Pidiéndole al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que una persona no es santificada, sino a través de la predicación de la palabra, aplicada al problema o la situación de una persona. Así que nosotros tenemos que tomarle bastante importancia y realce al tema de la consejería, sea de una manera formal o sea de una manera informal cuando hablamos con alguien. ¿Saben por qué? Porque la consejería, en la consejería nosotros vamos a hablar la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros hablamos, predicamos, amonestamos con la palabra de Dios se aplica al corazón de esta persona, y por ende la palabra de Dios, al aplicarse a la vida de una persona, lo santifica. La santificación es un proceso y vamos a hablar en un momento más de esto. Pero es importante que la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, salga de nosotros cuando nosotros hablamos a alguien, porque solo la palabra de Dios santifica, no nuestra experiencia no santifica. Puede ser buena, nuestro testimonio puede ser bueno, podemos contar nuestro testimonio a alguien, pero no podemos pensar que eso puede santificar a una persona. Solo la verdad, solo la palabra santifica a cualquier persona, a cualquier creyente en este caso, ¿no? Cualquier creyente. Voy a explicar un texto bíblico para explicar un poco este punto que acabo de colocar en la lámina. Necesitamos aprender a vivir la vida. ¿Y por qué coloco esto? Porque tenemos cristianos que no saben vivir la vida. Tenemos cristianos dentro de la iglesia con problemas, con aflicciones, con frustraciones. Tenemos cristianos dentro de la iglesia con depresiones. Tenemos cristianos dentro de la iglesia que no confían en la palabra de Dios. Tenemos cristianos que no confían en Dios propiamente, aunque lo dicen con su boca. Cristianos que no saben vivir la vida, el arte de vivir la vida. Es importante que nosotros, a partir de lo que hoy conocemos de este curso, enseñemos, primero se aplica a nosotros, hermanos. Primero somos nosotros los que somos enseñados, por eso estamos aquí. Y es importante que nosotros ayudemos a las personas a aprender a vivir la vida, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Vivir la vida es un arte, hermano, porque hay que aplicar la palabra de Dios y hay que saber qué decisiones se toman. Decisiones de acuerdo a las Escrituras. Y creo que eso es el talón de Aquiles de muchos cristianos en la iglesia, que no saben aplicar las Escrituras a su vida. No saben cómo hacerlo. Quiero llevarlos un momento a Salmos, por favor, al Salmo, aunque lo voy a poner ahí en la pantalla, pero si ustedes gustan, toman sus Biblias. Al Salmos capítulo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay algunas cosas aquí que me llaman la atención cuando yo leo este salmo, cuando he leído este salmo, hoy mismo que estaba leyendo este salmo, me llamó la atención algo importante y lo voy a remarcar aquí en un pequeño recuadro. Lo voy a poner de otro color para que se pueda notar.
Estos verbos me llamaron la atención. Y me llama la atención por una sencilla razón. Porque el primer subtítulo que coloco es, ¿verdad?, que debemos aprender a vivir la vida. ¿Y por qué remarco estos verbos? Andar, caminar, sentarse. Porque hay muchos cristianos que están en nuestras iglesias que piensan, creen que pueden caminar con algo que es pecaminoso o con alguien que necesariamente no habla como él habla, que no es creyente, o que pueden de alguna manera acercarse y andar con algo, y ellos piensan de que no va a pasar nada, que absolutamente no va a pasar nada en su vida. Lo importante que es esto, porque muchas veces vemos personas que están caminando con otras personas que no necesariamente edifican su vida, que no necesariamente contribuyen al crecimiento de su vida, que es lo que todos los cristianos debemos buscar, ¿verdad? Juntarnos con personas que contribuyan, que nos edifiquen en nuestra vida cristiana. Y vemos muchas veces creyentes que están andando y luego pasan a otro nivel y ya no solamente andan, sino que y caminan, sino que se sientan, es decir, están complacidos con eso. Y todo empieza muchas veces con el hecho de andar solamente. Y dicen, no, pastor, no pasa nada, no pasa nada. Yo tengo mis convicciones bien claras. Y pasan de un nivel a otro. Primero andan, luego caminan y luego se complacen, se sientan en eso. Y después ocurre que cuando se dan cuenta, están viviendo la vida de una manera opuesta a lo que la palabra del Señor dice. Y es importante que nosotros entendamos algo que es de vital importancia como creyentes y como estudiosos de la Biblia, que entendamos la naturaleza del ser humano. Es importante eso. Y que le hagamos entender también a nuestros aconsejados o a las personas con quienes andamos cuál es esa naturaleza, para que ellos no se confíen en que ellos pueden andar, pueden caminar y pueden sentarse y que no va a pasar absolutamente nada en su vida y que todo está bien. Si una persona anda, camina y se sienta con pecadores, obviamente va a terminar siendo contaminado por eso. Y eso es lo que muchas veces ocurre en la iglesia. Y los aconsejados muchas veces ocultan esto y llegan a contar su problemática de manera superficial. Y somos nosotros los que tenemos que, a través de preguntas, hondar en el problema, porque lo que queremos nosotros es encontrar la raíz del problema. Pero muchas veces el aconsejado guarda estas cosas, no las quiere decir. Así que es importante que enseñemos entonces el arte de vivir la vida, y esa es conforme a la Biblia. Muchos cristianos, yo me atrevo a decir, la mayoría de los cristianos no saben vivir la vida. No saben vivir la vida. No están viviendo la vida conforme a lo que la palabra del Señor les enseña. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que quieren preguntar, ¿o no? ¿Todo está bien hasta aquí? Bien. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. A eso tenemos que apuntar nosotros con nuestros aconsejados. Al que anduvo, se caminó y se sentó muchas veces con pecadores. Amonestarlo a qué? A que él se pare, tome conciencia, reflexione, medite y amonestarlo a mirar y preguntar por esa senda antigua, como dice Jeremías. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos.
la pregunta que le traslado a ustedes es, ¿será que muchos cristianos en la iglesia responden de esa manera? Y usted me puede decir, no he escuchado a ninguno que me haya dicho, yo no quiero caminar por la senda antigua. Pero ¿saben una cosa? Hay muchos creyentes que no necesitan decirlo, con sus actos lo dicen. Con sus actos lo dicen. Entonces, nosotros, hermanos, debemos amonestar a los hermanos en cualquier circunstancia, a que se paren en la senda antigua, que caminen por ella. Si nosotros tendríamos que de pronto contar, explicar situaciones, o si nos tomaríamos un café de manera personal y nos contaríamos de pronto nuestras intimidades de la iglesia, terminaríamos reflexionando sobre eso y diríamos, hay mucha gente así. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que no quiere caminar por esa senda antigua, por su inmadurez espiritual, otros porque simplemente llegan a la iglesia, no son creyentes, pero hay muchos que no quieren caminar por esta senda. Entonces nosotros, amonestándole, Proverbios 4:14, no entréis por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Estos textos bíblicos nos ayudan a nosotros en la consejería. Nos ayudan, son importantes estos textos bíblicos, porque nos ayudan a hacer eso. Una vez, les comento, yo tuve una consejería bíblica con un hermano. Entonces, tuve que hacer un ejercicio que de pronto, si ustedes tienen la oportunidad de hacer un seguimiento a alguien, se lo pueden hacer. Yo le pedí que me lea los proverbios del capítulo 1 al capítulo 20 y que me traiga enlistado en un papel cuál eran los principios que él no debía, las cosas que él no debía seguir, todo lo que no debía seguir. Y me lo trajo. Y después le pedí que él me traiga todo lo que sí debía hacer. Entonces, al final de cuentas, comparamos las dos cosas. ¿Y qué le conviene a él? Entonces, de pronto ustedes pueden hacerlo, pero es importante, este texto bíblico es muy hermoso para amonestar a aquel que está caminando de manera desviada en las Escrituras, aquel que no está obedeciendo las Escrituras, aquel que está en la iglesia y simplemente está llegando a la iglesia, pero no tiene ningún compromiso y está viviendo de manera pecaminosa, amonestarle, no entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Proverbio 1:15, hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Prácticamente es como paralelo a lo que hemos visto en el Salmo capítulo 1, ¿no? Y lo que está diciendo Jeremías, ¿no? La amonestación a que no se camine por ese lugar, que no se vaya por esa senda. Entonces tenemos muchos textos bíblicos que podemos usar nosotros para amonestar a los hermanos y llamar a los hermanos a que ellos caminen en la senda que deben caminar y advertirles qué ocurre si caminan en la otra senda. Y decirles qué consecuencias también trae caminar por la senda, por la vereda correcta. La cosmovisión. Cuando hablamos de la cosmovisión, estamos hablando de cómo ven las personas el mundo. ¿Cómo se ve el mundo? La cosmovisión. El cosmos es mundo, ¿no? Es una palabra griega, ¿verdad? Y obviamente visión, junto con la palabra cosmo, es la visión que tenemos del mundo. Todos tenemos una visión del mundo. Todos, sin excepción. Todos. Incrédulos, creyentes, todos tenemos una visión del mundo. Pero esa visión del mundo está solamente partida en dos. Solo en dos. Así que todos estamos o en uno o estamos en lo otro. No podemos estar en un término medio. Estamos en lo uno o estamos en lo otro. Y la primera cosmovisión, el primer punto de vista que se tiene respecto al mundo es la antropocéntrica, es decir, el hombre centrado en el hombre.
Dentro de esto, de que el hombre está centrado en el hombre, podemos mencionar algunas ciencias como la filosofía, podemos hablar de la psicología, podemos hablar de la sociología, podemos hablar de todas estas ramas que centran al hombre mirando solamente al hombre, la importancia del hombre. El humanismo, que también ha ingresado en las iglesias, y podríamos hablar mucho acerca de eso, ¿verdad? El hombre centrado en el hombre. Así que esta es una cosmovisión en la cual están muchas personas, generalmente incrédulos, aunque no se escapan algunos creyentes. Pero nosotros debemos tener esta otra cosmovisión, que es la cosmovisión teocéntrica, centrados en Cristo. Teo es Dios, ¿verdad? Así que centrados en Dios. Esta es la cosmovisión que debemos tener nosotros, todos los creyentes, que amamos al Señor, que amamos su palabra, debemos tener esta cosmovisión. Es decir, todo se centra en Dios. Todo se centra en Dios. Dios, que conoce tu alma y mi alma, es capaz de transformarlo eso. Es capaz de transformarlo. No hay nadie que tenga una voz autorizada para decir y hablar con autoridad acerca del hombre que no sea Dios. Nadie. Solo Dios es el único que tiene la autoridad para tratar el problema del hombre, porque Él lo ha creado, Él lo ha diseñado, Él lo ha hecho. Entonces, nuestra cosmovisión debe ser teocéntrica. Es importante ver que cuando hablamos del alma y de que solo Dios puede tratar eso, es importante ver que en el siglo XVI, y de pronto ustedes lo saben, en Inglaterra apareció este movimiento de los puritanos, y ellos, cualquier cosa que trataban, no usaban ningún otro libro, sino que le daban supremacía a la palabra de Dios para tratar los asuntos del hombre. Veamos una pequeña definición sobre eso. La labor del alma le llamaban los puritanos. Los puritanos llamaban trabajo del alma al intento de ayudar al hombre mucho antes de que surgiera la psicología sin Dios. A finales del siglo XVII, el manual que utilizaban era única y exclusivamente la Biblia, única y exclusivamente la palabra de Dios. Ellos se identificaron mucho con eso, con darle supremacía a Dios y a su palabra para tratar todos los asuntos del hombre. Ustedes me indican cuando puedo pasar a la siguiente lámina, por favor. No quiero ser inoportuno y cortarles. Pueden abrir su micrófono y ¿podemos pasar a la siguiente lámina? ¿No hay problema, Emanuel? Te abro el micrófono, te abro el micrófono. Creo que tú estás intentando abrir y yo también. A ver, abre. Ok, ahora sí. Ahora sí. ¿No hay Sí, sí, problema? no hay problema. Perfecto. Vamos a ver algunas diferencias y comentarlas entre el pensamiento bíblico y el pensamiento psicológico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la psicología? Vamos a ver. Consejería bíblica versus psicología, podemos decirlo así. Veamos, ¿qué dice la consejería bíblica? En la consejería bíblica, el hombre nació para glorificar a Dios. ¿Sí? Esa es la razón por la cual nació el hombre, para glorificar a Dios. Es la única razón que tenemos.
Una vez un hermano me preguntó, pastor, ¿y para qué hemos nacido? Yo le pregunté, ¿cuántos años tienes como creyente? Tengo 12 años como creyente. ¿Y no sabes para qué has nacido? El hombre nació para glorificar a Dios. Para eso. Entonces, eso es lo que enseñamos en la consejería bíblica. Eso enseñamos en la consejería bíblica. El hombre nació para glorificar a Dios. Pero ¿qué dice la psicología? La psicología dice, el hombre nació para ser feliz y merece serlo. No es correcto ese pensamiento. El hombre no nació para ser feliz. El hombre no merece. ¿Sabe qué merece el hombre? Merece el infierno. Todos merecemos el infierno. Y no estamos allí solamente por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios, solo por la persona de Cristo. Solo por eso no estamos. El hombre no merece ser feliz. Es un pensamiento equivocado el que da la psicología. Y esto ya nos hace pensar cómo piensa la sociedad sin necesidad de que la sociedad, todos hayan pasado por una universidad y estudiar psicología. Porque todas las personas andan en búsqueda de la felicidad. Todos andan en búsqueda de esa satisfacción. Es preocupante cuando los creyentes no han entendido todavía y también están en búsqueda de felicidad. Una vez una hermana que había ido desde muy niña a la iglesia me dijo, pastor, pero ¿qué tiene de malo que yo pueda tener todo lo del mundo y también tener a Cristo? ¿Qué tiene de malo eso? Que yo quiera conquistar todo lo que los demás conquistan y también tener a Cristo. ¿Dónde está lo malo? Bueno, lo malo es que no puedes amar las dos cosas. No puedes amar las dos cosas. Vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Eso es lo malo. Porque aunque tú dices, no, yo no voy a amar eso, estás centrada en querer lograr eso. Y donde está el tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, veamos otro punto. La consejería busca infundir esperanza. Eso buscamos nosotros, amados hermanos, en la consejería. Buscamos infundir esperanza. Hay esperanza para el problema de la persona, cualquiera sea el problema, de cualquier tamaño, de cualquier índole. Hay esperanza para el problema del creyente. Hay esperanza. Pero ¿qué dice la psicología? Busca infundir soluciones. En la consejería bíblica no buscamos soluciones inmediatas. Buscamos que la gente reconozca primero su pecado y darle la esperanza en Cristo. Pero la psicología busca soluciones, no importando la raíz, sino solamente de manera superficial. Así que es importante eso. Es importante que eso nosotros lo tengamos muy en claro. Déjenme saludar a Alex un momento. Que el Señor te bendiga, Alex. Sé que estás en el trabajo. Saludos. Bendiciones, pastor, y todos los compañeros ahí. Así es, estamos trabajando ahorita, pastor. Muy bien. Así que eso busca la consejería, infundir esperanza. La psicología busca infundir soluciones. La consejería bíblica, la salud mental radica en ver y conocer a Dios. Disfrutar de una comunión y relación con Él, recibir su perdón y abrazar su gracia. Eso enseñamos en la consejería bíblica. Eso enseñamos. El hombre, para su bienestar, para su tranquilidad, necesita conocer a Dios. Necesita centrarse en Dios. Disfrutar de una íntima relación con Él. Íntima relación con Él. Y obviamente recibir lo que Cristo hizo en la cruz, el beneficio de la cruz, y abrazar la gracia que viene, que trae como regalo la salvación para todo aquel que cree. Pero ¿qué busca la psicología? La psicología dice, la salud mental radica en que las personas sea funcional, que desarrolle un yo sano y saludable. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Entonces vemos cosas muy opuestas, por eso estamos en contra de lo que se llama psicología cristiana, justamente. Porque los psicólogos cristianos no están aplicando necesariamente la Biblia, están aplicando los métodos y las estrategias que ellos tienen.
Adelante, Manuel. Estuve leyendo un poco del el libro que usted envió al grupo y noté que tocaba precisamente esos puntos en la introducción sobre la salud mental, que visto desde la psicología o visto desde el punto de vista científico, eh, se ha intercambiado lo que la Biblia llama como pecado para llamarlo salud mental. Y de cierta forma, si, por ejemplo, yo tengo un problema que la ciencia o la medicina llama de mí como problema de salud mental, obviamente ya se quita la culpa de mí, ya no se ve que yo fui el culpable, sino que la culpa es algo externo, que no tiene que ver conmigo, así lo dice en la introducción del libro. eh, que no, obviamente, al separar la culpa de mí, entonces ya yo no necesito arrepentimiento, porque ahora el diagnóstico que me da la medicina sería que tengo un problema de salud mental, pero lo que la Biblia realmente le llama que es consecuencia de mi pecado. Entonces, ¿cómo la psicología o la medicina, según lo que dice en el libro, ha fracasado hoy día precisamente por el tema de que ha intercambiado los nombres y quita la culpa, que es un punto sumamente importante para que el pecador pueda proceder al arrepentimiento? El pecador lo primero que tiene que saber es que es culpable, pero si yo quito la culpa, ¿cuándo me arrepiento? No siento la culpabilidad, ya yo ya le puedo pegar la culpa a alguien más que no soy yo. Es lo que quería opinar. Quiero acotar algo más a lo que dices, porque incluso no solamente está pasando esto en el tema de la psicología. Déjame decirte que conozco muchas personas que están en la iglesia y que dicen, yo estoy pecando, pero Dios tiene misericordia, la gracia del Señor está conmigo. Y está haciendo lo malo, está pecando, está viviendo en pecado, constantemente vive en pecado, pero él cree que la gracia del Señor está con él. Entonces, eso es algo también a explicar desde el púlpito, ¿verdad? Porque en la Biblia nunca se dice, nunca se enseña tal cosa. Si bien es cierto, somos pecadores, pero la Biblia nos dice que vivimos practicando el pecado. Eso ya corresponde, ¿verdad?, a un incrédulo. Entonces, lo que tú dices es verdad. La psicología busca quitar, arrancar la culpa del hombre para siempre culpar a otro. Todos son culpables, tu padre, tu abuelo, tu tío y toda tu generación es culpable, tú no eres culpable. Eso es lo que busca la psicología y eso es lo que, sobre eso redundan y es incluso, yo sé que ustedes, no sé si ustedes tienen niños, pequeños, hijos, pero eso enseñan incluso en las escuelas. Y eso está en las escuelas. Por eso es que nosotros debemos tratar de darle principios sólidos a nuestros hijos en cuanto a la escritura de nuestra casa, para que cuando ellos van allí, ellos sepan bien qué es lo que dice la psicología, lo que dicen los maestros y qué es lo que la Biblia dice. La consejería bíblica, en la consejería bíblica, la madurez consiste en matar el yo, ¿verdad? Lo que dice Lucas, ¿no? Lucas habla muy claro de eso, y creo que eso es algo bastante difícil, es uno de los textos más difíciles para el creyente, ¿no? Matar el yo, pero en eso consiste la madurez. Nosotros avanzamos y crecemos y crecemos y crecemos en nuestra madurez en la medida que el yo cada vez va menguando en nuestra vida. Pero ¿qué cosa dice la psicología? La psicología dice la madurez consiste en fortalecer el yo. Y ese temita lo vamos a ver, creo que dentro de 2 lecciones. Fortalecer el yo. Y por eso vemos personas dándole mucho énfasis a la autoestima, y no me voy a meter de lleno porque vamos a ver ese tema. Vamos a ver ese tema. Entonces, eso vemos nosotros hoy en la sociedad, también vemos muchas veces en la iglesia. Lo notamos. Lo que estamos viendo no está lejano de la iglesia. No estamos tratando temas que solamente se dan en la sociedad, estamos tratando de temas que se dan dentro de la iglesia. Entonces, la madurez consiste en matar el yo. Dice la consejería bíblica, enseñamos
el valor del hombre proviene de haber sido creado por Dios a su imagen. ¿Quién nos da valor a nosotros? Dios, el haber sido creados por Él a su imagen. Mientras que la psicología dice el valor del hombre es innato. Nadie le ha dado valor al hombre, nadie le da valor al hombre. Es innato, nace con ese valor. Pero nosotros creemos que es Dios el que da el valor, porque Él nos hizo, Él nos ha creado. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? ¿O al siguiente punto? ¿Sí? Muy bien. En la consejería bíblica también enseñamos que la meta es ser como Cristo, compartir sus sufrimientos e encontrar satisfacción en Él. Eso es importante, que nosotros sepamos y hablemos en la consejería bíblica, porque hay hermanos que llegan sufriendo y no entienden que Dios es soberano y está controlando cada sufrimiento y que cada sufrimiento que Él está padeciendo está siendo utilizado por Dios para llevarlo de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, en la psicología no, la psicología se quiere extraer el dolor. El dolor no puede ser parte de la persona. La meta es ser feliz y vivir a plenitud, evitar el dolor. Hacer un mejor yo, librar al hombre de problemas, ataduras y dolor. O sea que en la psicología nadie debe sufrir. Mientras que nosotros sabemos que las pruebas, las aflicciones y todas las circunstancias que nosotros podamos vivir, es lo que dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Que todo nos ayuda para bien. Así que mientras que nosotros obedezcamos a Dios, caminemos en su voluntad, caminemos obedeciendo su palabra, el sufrimiento, la aflicción, el dolor, la prueba y todo lo que podamos vivir, la escasez o cualquier cosa que podamos vivir, sirve, Dios está usándolo para conformarnos de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Preguntas hasta aquí? En la consejería, el hombre necesita un nuevo corazón. Mientras que en la psicología, el hombre necesita un nuevo comienzo, necesita reinventarse. No necesita un nuevo corazón, no necesita arrepentirse, necesita reinventarse, necesita un nuevo comienzo. Y eso es una palabra que se escucha mucho también en las iglesias muchas veces. Lo que el hombre necesita es un nuevo corazón. Adelante, Emmanuel. Abre tu micrófono. Perdón, ahora sí. Estamos viendo la consejería como un punto general, es cierto. O sea, cuando me refiero a general, entre cristianos y no cristianos, o sea, abierto para todos, ahora mismo abierto para todos. Es una pregunta. Me están preguntando si estamos viéndolo de esa manera. Lo estamos viendo desde el punto de vista de la consejería bíblica, es decir, estamos viendo para cristianos específicamente. En algunas oportunidades mencioné la sociedad porque es lo que piensa la sociedad con respecto a la psicología. Entonces, ¿qué pasa? Muchos cristianos vienen impregnados de esto a la iglesia cuando se arrepienten y tienen esto en la iglesia. Pero estamos hablando de manera cerrada con respecto a la consejería bíblica y a lo que nosotros debemos saber con respecto a lo que la consejería bíblica dice respecto al hombre y lo que la psicología dice respecto al hombre. Entonces, conocer esto nos ayuda un poco a nosotros y nos ayuda mucho, diría yo, a nosotros para conocer el pensamiento que muchas veces las personas traen. Ok. Entonces, una opinión, diría que si es cristiano, entonces él necesita conocer que tiene un nuevo corazón. Sería, digo yo, en la consejería. Es exacto, necesita conocer que tiene un nuevo corazón y por lo tanto ese nuevo corazón le tiene que llevar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Perfecto. En la consejería bíblica
nos define Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Él nos define. Cristo está en un antes y un después en nuestras vidas, ¿verdad? Es Cristo quien nos define. Mientras que en la psicología nos define nuestro pasado y debemos pasar por una terapia para sanar nuestras heridas. Es lo que hace la psicología, ¿no? Muchas veces lo que se conoce como la regresión, les hacen recordar lo que pasó, el abuelo, el bisabuelo, dónde está el pecado, y como decía Emmanuel, nadie más tiene la culpa, todos, perdón, tiene la culpa, la persona, la que tiene el problema, está exculpada. En la consejería, perdón, las heridas fueron permitidas por Dios. Y todo obra para bien. Su palabra es la que nos sana. ¿Cómo estás, Humberto? Hola, pastor. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, pastor. Qué bueno. Emmanuel, ¿algo quieres acotar? Está bien. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto en lo que se centra la consejería bíblica. En esto se centra la consejería bíblica. Entonces, es de mucha utilidad para nosotros como creyentes saber estas cosas. Estas dos diferencias, lo que dice la consejería, lo que dice la psicología, nos ayuda a tener un panorama. Muchas veces vemos personas que piensan de manera bastante filosófica. Un día escuché en la Sociedad Bíblica aquí en Lima, fui a buscar a un amigo que estaba haciendo un curso, y el curso se llamaba Consejería. Entonces me asomé por la ventana, me hicieron pasar, entré y me asomé por la ventana a esperarlo y escuchar. Y el maestro decía que la psicología era muy importante y que debemos usarlas, eso como herramienta, o sea, aparte de la Biblia, que era muy importante usarla, y que tiene principios importantes, y que hay teólogos, hay pastores que desechan la psicología, pero lo que no saben que tiene un valor importante, y que junto con la Biblia puede ser de mucha utilidad. O sea, que él cree que esas dos cosas hacen, digamos, forman algo más poderoso para poder tratar con el corazón del hombre. O sea, lo que él quiere decir, en otras palabras, lo que él quería decir era que la Biblia no tenía toda la capacidad, todo el poder, la suficiencia de poder tratar. Eso se enseña, porque todavía ese curso lo dan cada cierto tiempo, en las sociedades bíblicas. En la consejería debemos pagar el mal con bien. Amar incondicionalmente. Eso debemos hacer. Pero ¿qué dice la psicología? No debemos tolerar ni siquiera el maltrato emocional. El amor y el respeto hay que ganárselo. Eso enseña. Yo tendría que pensar un poco al respecto a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Y pensar y meditar y reflexionar sobre Él, ¿no? ¿Qué es lo que padeció? ¿Qué es lo que vivió? Y si después de Cristo vemos a los mártires de la iglesia que sufrieron, que fueron muertos, que fueron crucificados, aserrados, vemos a Pedro, por ejemplo, en una de sus cartas, diciéndole, hablando a sus oyentes, de que debían honrar al rey. Debían honrar al rey. El rey era Nerón en ese tiempo, un hombre perverso, y él no le está pagando con mal a Nerón. Dice, honren al rey. O sea, sujétense al rey. Entonces, la psicología
busca de que la persona finalmente no tolere nada. Hoy tenemos nosotros muchas personas irritadas, muchas personas, que no soportan absolutamente nada. Muchos cristianos tenemos de esa forma. Vimos esta conclusión, pero es bueno que la coloque ahora de nuevo, es bueno que la coloque de nuevo. La consejería bíblica es la aplicación de la palabra de Dios al problema del hombre. Dios, quien creó al hombre, es el único capaz de entender y redimir, de sanar su alma y sus problemas más profundos. La psicología es una disciplina que estudia la conducta humana, el hombre tratando de entender al hombre. La psicología intenta comprender el alma del hombre. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Se nos fue una hora ya, miren. No recuerdo si... Ah, perdón, que no pedí la palabra. Adelante, no te preocupes. No recuerdo si en la introducción, en los temas que veremos, tocará temas sobre la sexualidad y ese tipo de... Vamos a ver dos temas. Uno de los temas que vamos a ver es acerca de la pornografía y relacionada con el cristiano, de hecho. Y vamos Okay. vamos a ver el tema de lo homosexualismo. Porque Okay. nosotros a veces solamente sabemos decirle a la gente, la Biblia condena el homosexualismo. Y no sabemos explicarle por qué. Y nosotros debemos saber explicar por qué. Nosotros decimos a veces, Dios condena el adulterio. ¿Por qué? Hay que explicar por qué. Rompe el diseño de Dios. Rompe lo que Dios, ¿no? La unidad de Dios. Entonces, explicarle, saber explicar el porqué de las cosas, ¿no? Y vamos a ver esos dos temas, hermano. Ok. Muy bien. Ahora veamos otro punto importante. Terminaron de escribir, perdónenme que me apresure. Muy bien. Si no terminaron, por favor, con toda confianza. Con toda confianza. Adelante, hermano. Lo que algunos de los hermanos están escribiendo, una pregunta. Por ejemplo, con el tema de la felicidad, de la psicología, perdón, que el hombre nació para ser feliz. Yo creo que todos los hombres, no contradiciendo lo que usted ha dicho, pero todos los hombres, de alguna manera, en general, hombres y mujeres, todos los hombres, de alguna manera, buscamos la felicidad, ya sea por medio de un empleo, una seguridad, una estabilidad, una seguridad, una familia. Es algo como tan adherido al ser humano que lo hace hasta inconsciente, incluso puede llevar a una persona a, por medio de encontrar su propia felicidad, a hundir a otra persona hasta sin querer y hasta el propósito, con tal de conseguir su felicidad. Es decir, todo ser humano lucha y batalla constantemente por lograr este tipo de felicidad, o su propia felicidad. Lo interesante es que la Biblia, y precisamente creo que en Salmo 1, cuando comienza diciendo bienaventurado, me parece que la traducción de esa palabra es como felizmente o feliz doblemente el hombre que no anduvo en camino de mal. O sea, y Jesús dijo que cuando tú pierdes tu vida, tú la hallarás. Es como lo contrario. Aquí, como que en el mundo cristiano es totalmente opuesto. Cuando
tratas de perder tu vida es cuando comienzas a encontrar la felicidad. O sea, negándote a ti mismo, negándote tu propia felicidad, es cuando tú comienzas a encontrar tu propia felicidad. Es como si fuera algo invertido. Pero sí quería hacer el comentario porque todo el aconsejado que va a venir hacia nosotros va a venir por un problema de que no tiene felicidad, no tiene paz. Algo tiene que ver relacionado con la felicidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dirigir el corazón de esa persona triste y afligido a las escrituras o que encuentre la realidad o la verdadera felicidad? Porque yo entiendo que el propósito de la consejería bíblica es el hombre nació para glorificar a Dios. Y a mí me consta que mientras yo vivo para glorificar a Dios, me hace feliz y me da gozo. No, cuando lo intento glorificar, no intento yo hacerlo como un intercambio. Dios, ahora vengo para ser feliz, te voy a glorificar porque tú me haces feliz, sino que naturalmente, cuando intento glorificar a Dios, por medio del servicio, cualquier cosa, me doy cuenta que eso me produce felicidad y contentamiento. Entonces, ¿cómo yo pudiera dirigir el corazón de un hermano que está triste, afligido, por medio de la palabra, a que pueda encontrar la felicidad? Sería la pregunta. Muy bien. A ver, en primer lugar, tenemos que decirle a los hermanos que no está mal que alguien trabaje, que no está mal incluso que alguien quiera tener un ahorro, que no está mal que alguien quiera tener una casa, que no está mal que alguien quiera tener un auto, un coche, un vehículo. El problema está cuando eso está por encima de Dios, y cuando eso está por encima de Dios, obviamente hay un vacío y una insatisfacción en el corazón natural, porque la Escritura así lo dice. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con el aconsejado es ponerle los dos frentes, lo que ha logrado hasta allí y lo que la Escritura dice con respecto a negarse uno mismo, con respecto a buscar primero el reino de Dios, con respecto al compromiso que tenemos con Cristo, con respecto a poner primero a Dios en nuestra vida y con respecto a lo que Cristo dice en la autonegación de cada uno de nosotros. Entonces, no es malo obtener algo y querer buscar adquirir algo. No es malo eso. Pero yo escuché el otro día, y voy a tomarme de esta explicación, al pastor John MacArthur decir algo muy importante. Él decía que cuando él empezó en la vida cristiana, él quería ser misionero, porque él quería viajar por muchos países. Él quería viajar por... Eso le atraía a él el deseo de querer ser misionero, viajar por muchos países. En otras palabras, él estaba queriendo buscar satisfacción en conocer, llegar a otros países. Cuando él empezó a darse cuenta que eso no era lo que Dios tenía como propósito en él, sino que Dios tenía como propósito primero en él, que él se negase a sí mismo, que él encuentre la satisfacción en Cristo. Cuando él se dio cuenta de eso, ocurre que cuando él ha viajado, creo, no sé, por más de 100 países, cada vez que él llega a un país diferente, él ni siquiera se da cuenta que está en un país diferente. Porque su mente está en lo que va a predicar, en lo que va a enseñar, en el sermón, en eso está su mente. Y el Señor le ha dado el privilegio de ir por muchas naciones predicando el Evangelio. Entonces, el problema está dónde sitúas el corazón. Ahí está el problema. Que los hermanos, los que aconsejamos, no saben dónde situar el corazón. No tienen una perspectiva clara de lo que dice la Biblia. ¿Y por qué? Porque justamente no conocen la Biblia profundamente. Y el problema es que una persona no conozca la Biblia profundamente, lo lleva a perder la perspectiva de lo que es Dios. Entonces, eso lo conlleva que no sitúe el corazón donde debe situar. Él debe situar su mente, su alma, su corazón en la Escritura. Y no sabe hacerlo, o puede ser por una mala enseñanza, por no recibir la doctrina adecuada, o puede ser por su propia pecaminosidad. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a que él sitúe su corazón correctamente. ¿Qué dice la Biblia respecto a lo que tú tienes? Si no encuentras satisfacción
Si has buscado en el dinero, si has buscado en el trabajo, si estás buscando la felicidad en eso, estás equivocado, debes de invertirlo. Debes de invertirlo. Debes buscar la satisfacción en lo que dice la Biblia, debes buscar la satisfacción en Cristo, y seguramente Dios te va a dar lo otro, si que quiero darte, y cuando eso otro llegue, ni siquiera te va a inmutar, ni siquiera te va a mover. Porque la satisfacción completa la da Cristo, pero eso es algo que siempre decimos. Pero la satisfacción completa la da Cristo cuando nosotros conocemos profundamente la Escritura, no de manera superficial. Y el problema es ese, que muchos cristianos conocen la Biblia de manera superficial, entonces superficialmente viven la vida cristiana. Superficialmente viven la vida cristiana. Y por lo tanto, hay insatisfacción siempre. Hay insatisfacción. Nosotros tenemos que conducirlo a eso, a situar el corazón en las cosas correctas. Y esto es Cristo y su palabra. Emmanuel, dije tantas cosas que no sé si te dejé satisfecho con el comentario. Qué bueno. A veces cuando empiezo a hablar no tengo cuando. Empiezo a predicar y no tengo cuando parar. Veamos otro punto importante. La iglesia y la consejería bíblica. La iglesia y la consejería bíblica. Un punto importante. Pero también vamos a hablar de los miembros y vamos a hablar de los líderes. ¿Sí? Porque recuerden que vimos un punto donde en la consejería bíblica deben estar involucrados todos. Todos. El cuerpo de Cristo como tal debe estar involucrado en la consejería bíblica. No solamente, vuelvo a repetir, a recalcar, es un tema de pastores, es un tema de liderazgo, es un tema del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe estar involucrado en este ministerio importante, importante dentro de la iglesia. Todas las iglesias deberían tener este ministerio funcionando de manera correcta y activa, porque este ministerio ayuda a que las personas avancen cada día más en su santificación. Si no amonestamos al que está pecando, si no amonestamos al que no está congregando, si no amonestamos al hermano que se está conduciendo de manera incorrecta, este hermano nunca va a lograr afianzarse. De pronto es un bebé espiritual, un niño espiritual, y necesita afianzarse, y justamente ahí está la participación del cuerpo de Cristo para ayudar a este hermano a fortalecer. Lo que dice Romanos capítulo 14, ¿no? Pablo lo dice a los romanos, ¿no? Que el más fuerte fortalezca al débil. Entonces vamos a ver la iglesia y la consejería bíblica. Algunos puntos importantes. Comienza con cuidadosos esfuerzos de moldear a los líderes y miembros de la iglesia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que lo que debe hacer la iglesia, lo que debe hacer el pastor en una iglesia, es, ¿qué cosa? Ayudar a que los hermanos sean moldeados de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eso, comienza con cuidadosos esfuerzos de moldear a los líderes. Es importante, no sé si en sus iglesias lo hacen, que los hermanos pasen por un discipulado. Y que lo hagan en fases incluso, ¿no? Un discipulado básico, un discipulado intermedio, un discipulado más avanzado. Es importante que en nuestras iglesias haya estudios bíblicos profundos, libro por libro. Es importante, hermano. Es importantísimo esto. Es importante que las mujeres de nuestra iglesia, si hay, se reúnan y que estudien las escrituras. Que los jóvenes en nuestra iglesia se reúnan y estudien las escrituras con el pastor o algún líder que esté capacitado, preparado para enseñar las escrituras. Es importante. Entonces, necesitamos ese esfuerzo por moldear el pensamiento, el carácter de los líderes y los miembros de la iglesia conforme a lo que la Biblia dice. Número 2. Los consejeros deben ser dedicados. La consejería no es flor de un día. No es que hoy día tomamos el problema, hoy día le hablamos y después decimos, ¿sabes qué? No entiende. No entiende. Así que vea su problema, que él vea lo que hace. Ya yo le dije, ya yo le hablé. Eso no es consejería bíblica. Eso no es consejería bíblica. Nosotros debemos seguir, ser misericordiosos, ser compasivos.
Fíjese una cosa, un ejemplo. Se me viene un ejemplo de las Escrituras. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús aproximadamente? ¿3 años? ¿Sí? 3 años. Bien. 3 años duró el ministerio de Jesús. Y Jesús está enseñando, el mismo Dios hecho hombre, está enseñando a un grupo cerrado de 12 y explicándole, hablándole acerca del reino, haciendo milagros, haciendo sanidades y todo lo que hacía, ilustraciones, parábolas, todo lo que hacía. Está enseñando el Señor Jesús a este grupo. Termina el ministerio de Jesús y este grupo no entiende. No llega a comprender. En una oportunidad, Jesús los confrontó y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y fíjese, hay una cosa aquí. Cuando Jesús resucita, creo que está en Juan capítulo 21, Jesús va a un lugar donde están ellos reunidos y ellos ofrecen pescado, come pescado con ellos. Y Jesús no les dice, he resucitado. E imagino que ya habrán comprendido, ¿no? Imagino que habrán entendido, después de que ya resucité, todo lo que les enseñé. Se escondieron, se fueron, me dejaron solo ahí en la cruz, el único que estaba era Juan, ¿dónde estaba el resto? Imagino que entendieron. Nunca Jesús hizo eso. Jesús habló con ellos, les enseñó y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le dice a Pedro. Y actúa con compasión. Nunca le recrimina el por qué no estuvieron con él. Nunca le recrimina a Pedro, así que me negaste, ¿no? Nunca es eso. Entonces, en la consejería nosotros debemos ser dedicados. Si tomamos el problema de alguien, debemos ser dedicados. Y hacer el seguimiento, ayudar a esta persona. Recuerda que hay gente orando por ti también. Recuerda que Dios tiene misericordia de ti. Recuerda que Dios tiene compasión de ti. Recuerda que Dios es paciente contigo. Me gusta este texto bíblico. Me gusta. Y yo sé que ustedes lo han leído muchas veces y muchas veces mal entendido este texto bíblico. Pero no voy a hacer una prédica ni un sermón, solamente voy a tomar algo para explicar. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego más adelante continúa diciendo, ¿verdad?, que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura, etc. Pero hay algo importante dentro de esto. Y que yo quiero hacer un comentario, no, como le digo, no voy a hacer un sermón de esto. Pero es importante. Se necesita más que los 5 sentidos para entender a Dios. Se necesita más que eso. Más que los 5 sentidos. Porque a veces hay personas que quieren comprender a Dios solamente con sus 5 sentidos. Hay personas que quieren comprender a Dios y entender lo que dice la Biblia y quieren vivir solamente con los 5 sentidos, escuchando, viendo, sintiendo, emocionándose. Solamente de esa manera. Se necesita más que eso. Se necesita la iluminación del Espíritu Santo cuando hablamos de creyentes, estamos hablando de creyentes. La iluminación del Espíritu Santo para entender profundamente lo que la Biblia dice, lo que la Escritura dice. Si un cristiano no vive profundizando en las Escrituras, si no profundiza en las Escrituras,
va a vivir de manera superficial, como lo dije hace un momento. Y por lo tanto va a vivir dando tropezones en su vida y no va a poder vivir la vida plena que Cristo promete al creyente. Y este es el problema. Se vive de una manera emocional. Hay gente que vive por vista, por lo que escucha, por lo que ve, por lo que siente. Se deja guiar solamente de sus emociones. No se puede vivir el arte de la vida correctamente si no se profundiza en las Escrituras. Y eso es algo que nosotros también debemos remarcar en nuestra consejería o cuando hablamos con alguien. Si quieres conocer a Dios, debes conocerlo profundamente. No es posible que tenemos una sola vida, y que esa sola vida que tenemos sea para conocer a Dios de manera superficial. Esa sola vida que tenemos, estos pocos años que tenemos, debe ser para conocer a Dios profundamente, porque a la medida que conocemos a Dios profundamente, es que podemos vivir bien la vida. Si conoces a Dios y la Escritura superficialmente, vivirás superficialmente también. Y es algo importante. Necesitamos, más que los 5 sentidos, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Y la iluminación del Espíritu Santo, hay quienes entienden un poco más, hay quienes entienden un poco menos, hay quienes entienden mucho más, ¿verdad? En una iglesia es así, y eso depende de la iluminación del Espíritu Santo. Pero eso está relacionado con ¿qué? Con cómo vivimos nosotros nuestra vida. ¿Qué tanta relación tenemos con Dios? ¿Qué tanta piedad tenemos en nuestra vida? Así que quería hacer este comentario que para mí es importante que nosotros tengamos en claro. Número 3. Los consejeros deben entender y observar la santificación progresiva. Eso es importante. Hermanos, la salvación ocurre. La santificación es un proceso. Y hay quienes dan pasos pequeños y hay quienes dan pasos agigantados. No pretendamos que cuando empezamos a aconsejar a alguien, esta persona ya automáticamente dé un paso agigantado. Porque Dios se toma su tiempo y Dios va trabajando, va obrando día a día en nuestras vidas. Entonces, la santificación es un proceso que lleva años y hay quienes avanzan más y hay quienes dan pasos muy pequeños. Entonces, nosotros debemos entender lo que significa la santificación y cómo funciona la santificación. ¿Y sabe por qué? Justamente por lo que le decía en el punto número 1. Porque a veces decimos, no soporto, yo no tolero, yo no tengo paciencia. Necesitamos ser pacientes. Necesitamos tener paciencia con los aconsejados. Necesitamos tener misericordia con ellos. Y entender que la santificación es un proceso. Y que contigo mismo Dios tiene paciencia. Y que a ti mismo el Señor te va llevando en ese proceso de santificación. Y que no acaba hoy, no acaba mañana, ¿verdad? Si el Señor te da para vivir 80 años, llegará hasta ahí, ese proceso, día a día. Entonces no podemos ser impacientes y querer resultados inmediatos sobre la persona a la cual nosotros estamos tratando en la consejería o estamos aconsejando. Entendamos, es importante que entendamos el punto de la santificación. Los que aconsejan deben tener un claro sentido de la dirección. Es decir, debemos saber qué es lo que queremos con el aconsejado. Lo que buscamos con el aconsejado no es solución inmediata. Lo que buscamos con el aconsejado es finalmente que él se parezca más a Cristo, entendiendo su naturaleza, entendiendo su pecado. Así que nosotros cuando estamos en la consejería tenemos una dirección y esa dirección es llevar al aconsejado a que encuentre la raíz de su pecado y que finalmente Cristo sea glorificado, él glorifique a Cristo y él cada día sea más como Cristo. Debemos entender eso. No buscamos una solución inmediata en la consejería. Número 5, los que aconsejan deben estar siempre aprendiendo. Siempre debemos estar profundizando y profundizando en las Escrituras,
cada día, meditando en ella, leyendo la literatura correcta que podamos leer, que ayude también en nuestro conocimiento de algunos temas que de pronto no conocemos. No podemos decir, ya hice este curso y ahí se acabó. Estoy capacitado 100%. No debemos ser negligentes, no debemos ser perezosos, debemos estudiar, estudiar las Escrituras, profundizar en ellas, y si llega a nuestra mano literatura de sana doctrina, con autores conocidos de sana doctrina, debemos procurar leer y estar siempre aprendiendo de otros y aprendiendo de las Escrituras, por supuesto. Los consejeros deben integrar, los líderes también, ¿no es cierto?, a los aconsejados en la vida de la iglesia. No los podemos aislar. Somos un cuerpo. Cuando fuera del cuerpo alguien sale, es como un ejemplo que les pongo ahora. No sé si así se usa en sus países. Acá nosotros le llamamos a como fogata, se ponen palos, leña le llamamos nosotros palos, y se enciende el fuego y se tiene que juntar obviamente los palos y todos se encienden y después se apaga y solamente queda esa brasa roja y está ardiendo ahí. Si yo saco uno de esos palos, ese palo se va a apagar y va a empezar a humear solo. Si yo lo vuelvo a juntar y lo pongo ahí, vuelve a ponerse rojo con todos los que están ahí. Algo así ocurre en la vida de la iglesia. Si uno sale y lo sacamos de allí, lo desintegramos, entonces no les estamos ayudando. Necesitamos integrar a las personas, ya sea un discipulado, a reuniones de estudios bíblicos, qué sé yo, pero necesitamos integrarlos al cuerpo, que estén en el cuerpo de Cristo. Número 7. El liderazgo hace bien en programar un ministerio de consejería que sea totalmente fundamentado en la palabra de Dios. Y esto no tiene que ver con que la iglesia sea pequeña. Porque a veces decimos, es que mi iglesia es pequeñita todavía, pastor. Debemos preocuparnos en la consejería bíblica. Debemos preocuparnos en conocer la problemática de la iglesia, si es que estamos liderando, si es que tenemos a cargo alguna obra. Debemos hacerlo. No necesariamente debemos tener una iglesia con 100 miembros para realmente hacer eso. Debemos integrar esto en la iglesia. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, una pregunta. No sé en demás países qué tan fácil sea implementar la consejería bíblica. Por lo menos aquí en República Dominicana son muy pocas las iglesias que tienen el idealismo, que tienen la visión de una consejería bíblica. Realmente son pocas. Aquí podemos encontrar la IBI, que es la que pastorea Miguel Núñez, la Bautista de la Gracia, que está bien cerca de mí, aquí en Santiago, de República Dominicana. Hay 2 o 3 más que la implementan, pero es un poco difícil, aunque la congregación a donde voy es bíblica y de la sana doctrina, pero todavía hay secuelas con el tema de la psicología. No sé si usted me daría un consejo de cómo yo poder motivar a mis hermanos líderes de la congregación a que piensen un poquito más en la consejería bíblica. No sé si tendría algún consejo que me pueda ayudar a cómo yo puedo introducir paso a paso o poco a poco la consejería dentro de la congregación, porque en la congregación donde voy hay como 100 miembros, pero hay psicólogos, o sea, hermanos de la iglesia, hay muchos psicólogos, muchos maestros,
muchos profesionales de todo índole, entonces un poco difícil, pero tengo el deseo de poder implementarlo más adelante, pero no sé, no sabría cómo dar el primer paso. No sé si usted me puede dar un consejo o para la otra clase, no sé cómo poder ayudarme en esa parte. No lo escucho. ¿Tiene el micrófono apagado? Ahora sí me escuchas. Sí, le pasó igual que a mí. Dos preguntas tengo, Manuel, y me respondes primero una y después la otra. ¿Por qué es difícil, crees tú, implementar la consejería en la iglesia? Y lo segundo es, ¿tienes tú algún cargo dentro de la iglesia? Bueno, autor me dio el orden para responder. Voy a elegir la que entienda que es más fácil. O respóndeme si tienes un cargo en la iglesia y la otra ya lo podemos conversar de pronto después. Sí, tengo un cargo en el liderazgo de la iglesia. Tenemos un pastor que es misionero, es decir, está trabajando en la iglesia de nosotros, pero ya él está retirándose poco a poco para ir levantando otra iglesia en otro lugar. Entonces, mientras él está en ese proceso, él va dejando al equipo de liderazgo que vaya dirigiendo la congregación, y él siempre está dándonos seguimiento, pero él está más enfocado en las misiones. Pero sí estoy en el liderazgo. Y la otra pregunta, sí, más o menos podría darle un poco de respuesta. El tema que le explique que es un poco difícil es porque allá hay muchos maestros, o sea, profesores, y dentro de eso hay muchos estudiantes de psicología y varios profesionales de psicología que entienden que la psicología aporta, no sé, y que es un poco difícil, porque no sé si se le encuentra como muy drástico decirle que las escrituras, eh, que la escritura es completa en sí. Y como usted lo ha dicho muchas veces, y es una realidad, todo el cristiano está consciente, sí, la escritura es completa, pero a la hora de buscar consejo, como que no. ¿Y por qué no se dirigen al completo si es las escrituras? Siempre como que la tienen solamente de la boca para afuera. Sí es completa, pero a la hora de aplicar no es la verdad, que no lo hacen así. Y es el caso real que se da. Mira, te hago otra pregunta. ¿Predicas en tu iglesia? Sí, Entonces, excelente. Si predicas en tu iglesia, ese es el punto. El púlpito es el punto para predicar de eso, de la suficiencia de las escrituras. Y hacerlo con argumentos, con autoridad que te da la Biblia, y exponer eso con seguridad. Cuando tú predicas la Biblia, Manuel, tú no tienes por qué atemorizarse de sí, nadie. Tú tienes la autoridad, y cuando predicas la Biblia, la autoridad te la da Dios para predicar. Cuando tú dejas de predicar la Biblia y cuentas tu historia, tu testimonio, cuando haces broma, chacota, no sé cómo le llaman en tu país, tú pierdes autoridad, aunque estés en el púlpito y en el altar. Pero cuando tú estás predicando la Biblia, por eso yo trato en la medida de lo posible de empiezo predicando, termino predicando. Trato de no desviarme, porque no quiero perder la autoridad que la Biblia me da para hablar. Entonces, eso es un punto bueno. Si predicas, tienes, como decimos nosotros, la sartén por el mango. hermano. Tienes todo ahí, porque tú puedes desde ahí amonestar, enseñar, predicar lo que dice la palabra, la suficiencia de las escrituras. Cristo es lo único. Entonces, eso es una base importante para ti. Y después de allí, empezar si tienes la oportunidad y el pastor principal te da la oportunidad de que tú puedas tener un lugar, un espacio de pronto donde tú puedas recibir hermanos, aconsejar, seguir amonestando en la suficiencia de las escrituras. Entonces, si es que eso es un problema en la iglesia porque hay profesionales de la psicología, entonces debes de tratar de enfocarte en enseñar, si es que te dan el tiempo, un mes de la suficiencia de las escrituras y de la cristología. Uno de los temas que se da, para no tomarle más tiempo, es también que yo no soy tan, ¿cómo decirlo?
es difícil yo, siendo joven, a tener que aconsejar a una persona adulta. Yo entiendo que es difícil, yo creo que no sé cómo un hermano de la iglesia de 48 años, casado, con un problema en su matrimonio, quiera acercarse a buscar un consejo de mí, que tal vez puedo ser su hijo. ¿Entiendes? No sé, eso fue una de las cosas que me daría un poquito de problema, que tal vez tendría que madurar, Ahora te respondo. Ahora te o respondo. dejarme un bigotico. Ahora te respondo. Ahora te respondo. A ver, ¿cuántos años tienes? 30. Yo empecé a predicar a los 30 años. Yo empecé a pastorear a los 30 años. 29 para 30 años, empecé a pastorear. Y yo siempre pensé en algo. Pensaba lo mismo que tú en un momento. Pero después pensé, y cuando tenga 50 y ese hermano sigue en la iglesia y tenga 70, ¿voy a seguir pensando igual? Y cuando tenga 50 y él tenga 80, ¿voy a seguir pensando igual? Si no se trata de la edad. No se trata de la edad. Se trata de cuánto conocemos la Biblia. ¿Cuánto conocemos la Biblia? Y que también usamos la palabra en el púlpito. Y eso es nuestro único respaldo. No la edad. No es la edad, no es la edad. Entonces, Jesús, 30 años empieza su ministerio. Nicodemo, ¿cuántos años tenía? Era un anciano, Nicodemo. Entonces, no es la edad, es cómo usamos la palabra. Timoteo, ¿cuántos años tenía? 20, 19 años cuando empieza su ministerio. Y en la iglesia había gente mucho más mayor. Entonces, no te minimices por el tema de la edad. La escritura te da la autoridad, no la edad. No tiene que ver con eso. Entonces, cuando la iglesia, la congregación ve eso, entonces se echa a andar todo. Así que dale para adelante, no tienes que dejarte el bigote. Muy bien. El proceso en la consejería bíblica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? En el proceso de la consejería bíblica, no debemos orientarnos completamente en el problema, sino en la persona en total. Porque si nosotros solamente nos centramos en el problema, puede ser muy superficial. Y de pronto ese problema que él tiene está conectado con otras cosas y tiene otra raíz. Así que lo que tenemos que buscar es la raíz del problema. ¿Dónde está el problema? No mirar el problema de manera superficial. Y ocurre a veces. Por ejemplo, supongamos una persona está en adulterio. Llega al adulterio, comete el adulterio. Él no cometió adulterio en ese momento porque ocurrió. No, él tuvo que venir observando cosas antes de cometer adulterio. Nadie comete un adulterio porque ya, ahora. Entonces, ir a la raíz que originó eso y el daño que está ocasionándole a él, el daño que está ocasionando a la familia, a los hijos. Entonces, es importante que no miremos solamente el problema, miremos la totalidad, escarbemos la totalidad de la persona, porque con el problema del adulterio hay otros problemas. Hay la mentira, ¿verdad? Y hay otros problemas más adicionales a eso. Entonces, es importante esto en el proceso de la consejería bíblica. Número 2, el consejero debe ganar el respeto y confianza del aconsejado. Y eso tiene que ver con que seamos intachables. Tú pecas, yo peco, yo tengo dificultades, tú también, tú tienes tentaciones, yo también, pero lo que no puede ocurrir es que cuando yo voy a aconsejar, alguien me diga, ¿usted, pastor, de qué habla? Si yo también le he visto hacer eso. Si usted es un mentiroso, ¿usted de qué habla? Yo le vi, usted, mira, es como que aconseje a un chico que está en la pornografía. Llega a la oficina, llega o a la iglesia, donde sea, a mi casa, donde sea, y llega a la consejería y yo le empiezo a amonestar y le empiezo a decir lo que dice la Biblia, todo, y después me dice, pastor, ¿pero usted qué habla? Si yo he visto mirando a usted codiciosamente a la hermana. Entonces yo debo ser intachable, debo ser íntegro. Pecados tengo, me equivoco, fallo, pero pecados escandalosos no puedo tener, porque eso me desacreditaría también como pastor a mí. Y de hecho, no calificaría como para pastor.
para ser pastor. Pero debemos ganarnos la confianza y el respeto de los aconsejados siendo intachables. Lo que hace un momento un poco le comentaba a Emmanuel. Número 3, mostrar gran interés en la situación del aconsejado. Y eso es importante, hermano. Porque he escuchado, mis oídos han escuchado muchas veces que hay hermanos que dicen, yo no voy más a la consejería, el pastor ni le interesa. Le he invitado al pastor que venga a mi casa, que hay un problema, ni viene. No le importa, no le interesa. Lo paro al pastor y me dice un momento que estoy conversando y está conversando con algunas personas y nunca me presta atención. Debemos mostrar interés por la situación del aconsejado, por el problema, vernos, que él note nuestro interés, que queremos ayudarle, que queremos que salga de esa situación. Número 4, prepare su mente con compasión. Eso es importante. Debemos tener compasión. Es vital. Si usted no tiene compasión, usted no se va a poner en el lugar de la persona. Debemos ponernos en el lugar de la persona y experimentar, ver ese sufrimiento como que si nosotros mismos lo estaríamos experimentando para poder ayudar. Debemos preparar nuestra mente en compasión. Muy bien, amados hermanos, ¿alguna pregunta? Y número 5, mostrar respeto por el aconsejado. No puede ser posible que usted esté aconsejando y le diga un momento que me está llegando un mensaje y te estás ahí chateando, ahí mensajeando y el hermano está esperando, ¿no? Contarte y le corta la conversación a cada momento. Hay que mostrar respeto, ¿no? Por el aconsejado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tomaron nota de estos puntos? Yo, pastor, Adelante. quiero preguntarle, ¿sería bueno abrir un expediente por persona para la consejería, pero hay algún manual o alguna guía para poder hacerlo? No sé, tal vez algo que con unos indicadores como viendo los pecados generacionales y luego lo que ha vivido y lo que está pasando, cosas así. Nosotros podemos tomar dentro de la consejería mucha información acerca del aconsejado, pero hay algo que es importante, lo vamos a ver más adelante, que es el tema de la membresía de la iglesia. Pero podemos tomar nosotros, si es que llevamos una consejería con él de manera, digamos, prolongada, podemos tomar datos de lo que a él le pasa, podemos hacerlo. Sí podemos tomar datos de pronto de algunas situaciones que a él le pasa, porque a veces nuestra mente puede ser frágil en algunas situaciones, ¿no? Podemos hacerlo, puede ser válido si es que queremos llevar de pronto control sobre la persona y ver de pronto cuáles son las dificultades, cómo va mejorando. Puede ser válido, hermana, puede ser útil, ¿no? Si es que usted lo considera de pronto dentro de la consejería. Dime, Manuel. Yo conocí la consejería bíblica porque en la iglesia de la IBI, aquí en República Dominicana, lo promocionaron y asistí allá. No pude darlo completo el curso de consejería bíblica, pero sí en sus inicios, allá ya estuvieron hablando del tema de que es muy importante hacer preguntas al aconsejado y tomar apuntes, así como expresa la hermana, porque hay momentos donde la persona que está aconsejando niega que dijo alguna cosa. Y si está anotado, entonces ya, bueno, recuerdo que hablamos tal situación, no para contradecir ni llevar en un punto de llevar de contradicción, pero hay veces que cuando hay una pareja, por ejemplo, se está aconsejando, que la cosa se torna muy fea y uno niega que dijo tal cosa, y aún estando el pastor ahí o estando el consejero ahí, dice, no, yo nunca dije eso, tú lo interpretaste mal, yo no lo dije de esa forma. Entonces, si se lleva un apunte, es mucho más fácil poder recalcar, bueno, mira, yo recuerdo, así en amor explicarle, yo recuerdo que tocamos ese punto, mira, te lo anoté, mira cómo lo anoté tal cual lo dijiste. Tú ves, porque la persona siempre tienden a mentir, a ocultar la realidad. Así es. Yo diría incluso que es bueno que tengamos un testigo, otro hermano,
que también sea maduro en la fe y que pueda participar de la consejería, escuchar él como testigo de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando. Eso suele ocurrir ya en iglesias grandes donde no hay hermanos que forman un equipo en la consejería y es bueno también eso, pero es bueno y es importante que sí, si alguien considera que debe tomar nota, es bueno que se tome nota. Y más adelante vamos a ver incluso preguntas que debemos hacerle al aconsejado, que debemos preguntarle, que debemos hacer al aconsejado con respecto a diferentes temas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Y si no hay nada, le damos gracias al Señor por esta lección. Pastor, Adelante, hermano. ¿se podría decir que la psicología endurece el corazón del hombre y esto lo puede llevar a cauterizar a su conciencia para tener una responsabilidad o pagar las consecuencias de sus actos? La psicología, desde todo punto de vista, va contra Dios. Va contra Dios. Centra al hombre en el hombre, lo humaniza y saca a un lado a Dios. Entonces, por esa razón es que no podemos permitir la psicología dentro de la iglesia, porque termina haciendo daño a la iglesia, al seno de la iglesia. Entonces, la psicología es, de alguna manera, muy dañina dentro de la iglesia, muy dañina. Entonces, sí hace efectos negativos dentro de un creyente, cuando el creyente abre sus oídos para escuchar este tipo de cosas. Martín Lutero decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Imagínese usted ahora agregarle, ya que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, agregarle la filosofía de la psicología en la iglesia, que lo que hace es aumentar el yo, aumentar el ego. Entonces eso es aumentar la fábrica el doble para que fabrique ídolos. Sí, exactamente así, ¿no? Exactamente así, desvía el pensamiento, desvía las intenciones del corazón, desvía el corazón lo sitúa en contra de Dios, pensamientos en contra de Dios, y todo siempre tratando de glorificar cualquier cosa visible menos a Dios. Entonces, a ese punto llega siempre las personas. Y cuando una persona es creyente y está escuchando eso, deja de creer en la Biblia. Minimiza las escrituras. Termina minimizando las escrituras para darle paso a pensamientos de filosofías, ¿no? Pensamientos de psicología. Minimiza las escrituras. Muy bien. Ha sido para mí un gozo estar con ustedes. Créanme que espero todos los lunes, así como espero las demás clases que Dios me permite dictar. Y para mí es un gozo compartir con ustedes, responder sus inquietudes. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes. Pero ahora vamos a darle gracias al Señor por este maravilloso tiempo que nos permite estar juntos. Amén. Sí. Amén. Señor, nos acercamos a ti, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, y nos acercamos en gratitud por ser un Dios tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, por esta lección. Gracias por cada tema, por cada detalle de este tema, por todo lo que nos permites conocer. Y que podamos, Señor, no solamente apropiarnos de estos conocimientos, sino ponerlos en práctica. No solamente, Señor, recibirlos y atesorarlos, sino que podamos llevar, Señor, esto. Cuando tengamos que ayudar a alguien, cuando tengamos que acudir, Señor, a aquel que pasa necesidad, problemas, aquel que está atribulado, aquel que de pronto está en medio de una prueba y se aflige no entendiendo, Señor, tus propósitos. Gracias, Señor, por esta lección. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que dispone de su tiempo. Gracias porque están aquí. Gracias porque tú, Señor, con tu Santo Espíritu los mueves a que puedan estar aquí. Te bendecimos y te exaltamos a ti.
y lo hacemos a través de Cristo. Amén. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Y nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Bye, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, bendiciones para todos. Saludos, Humberto, saludos, hermana. Nos vemos el próximo lunes. Con Humberto nos vemos mañana seguramente. Bendiciones, pastor. Que el Señor le bendiga. Saludos, buenas noches.